Qué locura vivir a la ladera de un volcán. Que tuviste en las mañanas, todos los días al despertar, sea un volcán que constantemente está activo con un montón de actividad volcánica, que si bien obviamente no parece, esperemos, crucemos los dedos, no haga erupción pronto, está allí siempre. Qué sensación tan especial, qué exótico. Amanece un día bastante bonito y fresco acá en La Fortuna, provincia de Alajuela, cantón de San Carlos. Poco a poco voy aprendiendo de la geografía costarricense. La cantidad de turistas extranjeros que hay acá no tiene sentido. Yo estoy seguro que hay más gente que habla inglés que español, por lo menos acá en La Fortuna. De hecho, se pueden dar cuenta que todo está en inglés. No hay ni un solo local que tenga su nombre en español. Y es que el turismo estadounidense acá en La Fortuna es sumamente importante, tanto por todas las actividades que se pueden hacer con la naturaleza, como por uno de los puntos más importantes a nivel turístico acá en Costa Rica, como lo es el volcán Arenal, uno de los volcanes activos más grandes del mundo, que obviamente tiene más de 100 años sin hacer erupción poderosa, pero constantemente está echando su respectivo humito. Ya hemos venido de hecho en par de oportunidades al Parque Volcán Arenal, el cual lamentablemente nunca hemos tenido la fortuna, entienden la referencia, de ver completamente despejado, ya que esta es una zona con muchísima nubosidad y si no estás despierto a las 5:30 de la mañana cuando el cielo está completamente despejado, si te despiertas 15 minutos tarde, ver el volcán en su máximo esplendor, a menos que sea un día con muchísima suerte, está bastante complicado. Y entre las diferentes caminatas y recorridos, el día comienza, pero no sin antes presentar a alguien muy especial, el gran local de esta ocasión. ¿Qué dicen los chamos? ¿Cómo andamos, amigos? Recibiendo al señor Pogonix, el venezolano más arrecho de todo YouTube. Se cambiaron un poco los papeles, aquí querido. En Costa Rica, devolviendo la visita, pero tal es cual. Que uno a un latinoamericano no le puede decir, venga cuando quiera, mi casa es su casa, porque cae. Porque terminas quedándote en la casa de otra persona. Eso me dijo Pogonix y caí yo allá. Cometí el error de decirle y ya cayó aquí de vuelta. Pero no, hombres, con todo el cariño del mundo recibimos. Qué mejor local de la provincia de San Carlos para mostrarnos un poco de todas las maravillas que tiene, por lo menos en este caso, La Fortuna, el volcán Arenal, todos estos atractivos turísticos que el gran Araya Vlogs, un tipo bastante local. Hermano, ¿qué se siente vivir al lado de un volcán? Es una experiencia religiosa, se podría decir. Como la canción. No, la verdad es que es muy bonito porque usted puede ir a aguas termales, aguas calientes, llenas de minerales, cuando quieras. Yo acostumbraba a ir cada fin de semana cuando estaba siempre aquí por el pueblo, porque ese de ahí es el volcán. Aunque está tapado, tal vez en edición, hay producción, pueda quitar las nubes. El volcán debería estar ahí, pero las nubes lo están tapando. Y eso produce agua caliente y un sinfín de actividades aquí alrededor. Por ejemplo, aparte de las aguas termales, ¿cuál es tu favorita? Por ejemplo, caminatas en la naturaleza, en todo el bosque que hay aquí alrededor. Está también puentes colgantes, canopy. Yo creo que ahorita hay hasta saltos en paracaídas arriba hacia el volcán, hacia el cráter con lava. Literalmente. Vamos a ver todas las actividades, algunas cositas, algunos tours, algunas caminatas, algunas... Precios, ¿será que Costa Rica es caro? Bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, la verdad. No, según yo estaba abierto a la duda. Gracias, hermano, por acompañarme. Vamos a comenzar con esta aventura. Sigamos por la carretera. ¿Cuánto estamos a nuestra siguiente parada? Estamos, ¿qué? 20 minutos de allá. Toca rodar un poquito. Vámonos. Gracias a nuestro camarógrafo estrella. Amén. Suscríbanse a su canal. Reporten el canal de mi compañero aquí. Gracias. Reporten este. Pasamos un momento por acá, por la zona más cercana al volcán Arenal, donde hay un circuito de actividades de deportes extremos llamado Sky Adventures. En este caso, yo no vine a hacer aventuras, simplemente vine a darle ride a una muchacha que anda con nosotros, que también es youtuber, que está grabando algunas cosas por acá. Sin embargo, el presupuesto no da para todos podernos subir a los rapeles, a las tirolesas que hay acá en Sky Adventures. Resulta que para extranjeros, cada uno de estos circuitos cuesta $112. Como les comenté hace un momento, es un turismo súper especializado para extranjeros provenientes principalmente de los Estados Unidos o países angloparlantes, donde por evidentes razones el poder adquisitivo es muy diferente y los costos son bastante elevados. Sin embargo, para los nacionales es un poco más barato, llegando a costar un 50% menos. Igual es bastante costoso, pero es algo más pagable que un circuito de $112. Eso sí, no quito en lo absoluto que vaya a ser una experiencia increíble, pero que mi presupuesto de hoy no da para costear. Llegué en bus, por favor.
Estamos dando algunas vueltas por acá por Fortuna y nos encontramos un mercadito. Se llama Super Sinaí y Gordosoya quiso pararse un momentito a grabar un video. La verdadera diferencia de los diferentes creadores de contenido, cada quien ve una mina de oro en diferentes lugares. Así que esperemos le lleguen muchos clientes a Super Sinaí por el video que el gordo va a estar haciendo acá en el super, en una genuina pulpería. Cuéntame aquí, ¿qué tal el video? La verdad que siento bien porque hay muchos productos que nosotros no estamos acostumbrados a ver y estamos tan cerca, y varían muchos productos. Bueno, si quieren ver el video que acabamos de grabar acá en el Super Sinaí, solo tienen que ir al canal de Oscar en la tarjetita que les está apareciendo y vayan y vean Claro, el video. solo imagínense que mi viejo probolo para nosotros significa un chocobanano. ¿Y ustedes es? Sí, es como un cambur recubierto de chocolate. Claro, se lo introducimos, fue muy lindo. El verbo introducir está bastante explícito en el video de Oscar, así que solo vayan a la tarjetita, vean el video y van a conocer un poco más de productos ticos, por lo menos en una pulpería, como le llaman acá. Ya estamos de regreso en el Parque Central de la Fortuna, justo donde comenzamos este video. Y aunque el volcán todavía no está despejado, quería hacer especial énfasis a lo que hablé con Christopher hace un momento. Qué locura vivir a la ladera de un volcán. Que tuviste en las mañanas, todos los días al despertar, sea un volcán que constantemente está activo, con un montón de actividad volcánica, que si bien obviamente no parece, esperemos, crucemos los dedos, no haga erupción pronto, está allí siempre. Qué sensación tan especial, qué exótico. Además de qué tierra más fértil la de esta zona. Todo esto por estar en la ladera de un volcán que aparte está entre los 10 volcanes activos más grandes de todo el mundo. Creo que está eso del puesto número 10. Acá podemos obviamente ver la iglesia del centro de la Fortuna. Tenemos una carnicería. Y como acá hay tantos puntos de interés turísticos, tantos lugares donde pueden hacer deportes extremos, actividades, todas estas cosas, en literalmente todas las esquinas de la Fortuna puedes encontrar mercaditos de souvenir. Pura vida, maestro. Bueno, entre todas las vueltas que hicimos, encontrarnos a gente muy cool e ir conociendo un poco más de todo, llegó el momento de lanzarnos un almuerzo típico costarricense. Estamos divididos. La mitad quiere pedir olla de carne, la otra mitad quiere pedir chifrijo. Yo soy uno de los que va a pedir chifrijo, pero sin duda alguna, a alguno un poquito de la olla de carne le quitaré para probarla, ya que la olla de carne nunca la he comido, pero como saben, quienes conocen un poco de mi antología costarricense, soy sumamente fan del chifrijo. Yo creo que el chifrijo y la caldosa son mis dos comidas ticas favoritas, así que, aunque bueno, la caldosa se podría considerar como un snack, pero la amo en supremacía, así que bueno, no podía dejar de pedirme un chifrijo. Vamos a comer, vamos a deleitarnos un poquito el paladar y continuemos con la aventura de hoy. Ok, acá llegó el agua de sapo que pedí junto con una tacita de peltre. Vamos a ver, se supone esto tiene limón, jengibre, azúcar morena y canela. Vamos a ver qué tal. Tiene un color bien oscuro para solo tener esto, parece que tuviera papelón, panela, pero lo averiguaremos en un momento. Uf, qué bueno está. Siento que esto me va a quitar una gripe perfectamente. Espectacular. Buena decisión. Esto habrá costado como 1.500 colones, creo que costó. $3. Salud. Ya llegó el chifrijo, momento del almuerzo. El gran Chris es del mismo equipo que yo. Puro chifrijo hasta la muerte. Pero no chifrijo pelado, chifrijo con chilera típica, por favor. Cebolla, chila, zanahoria. Con Picante, fuego. picante. Yo no sé si yo me atreva tanto, amigo mío. Tú eres más tico que yo, sin duda. Explíquemele a la gente qué es un chifrijo. ¿Qué contiene y por qué es tan majestuoso? Chifrijo tiene chicharrón, frijoles, pico de gallo, algunos vegetales y trae algunos pataconcitos o plátanos fritos en su defecto para acompañar este maravilloso y majestuoso plato. ¿Tienen Pero pico de gallo en Venezuela? sí, piquito de gallo, excelente. Miren esto, por favor, qué belleza. Y luego no se puede preparar una especie de pataconcito aquí. Ese es el siguiente nivel. Vamos sirviendo en nuestro tostón. Una belleza. Gente de esta mesa que probó la olla de carne, ¿qué les parece? Siento que está muy rica, incluso yo le eché limón al final solo para probarlo, pero así sin limón le paso. Y nosotros a veces le echamos limón a todo. Claro. Está muy rico. Yo le doy un 9. La verdad fue una cuestión increíble. ¿Cómo? 10 de 10, la mejor olla de carne, de verdad, está riquísima, hecha en el momento, me gustó la carne que
Aquí suavecita en la boca, nada de dura, está todo riquísimo. Miren esto que interesante, el café lo hacen moliendo el café en la propia molienda, luego lo ponen en la manga y lo cuelan, es decir, te hacen el café en vivo y además es cortesía de la casa luego de comer. Me parece bien interesante, es como una experiencia bonita, un plus que añaden ahí. Saben que no tomo café, pero bueno, está bonito ese añadido que hacen acá en el restaurante. Queda extremadamente lleno de la comida, muchachos. Cosas que pasan acá en Costa Rica. ¿Lista la comida? ¿Cuál es el siguiente plan? ¿Cómo es que le dicen, gordo? El mal del puerco. Claro, pues ¿Qué es el mal del puerco? es prácticamente sufrir de dormirse mientras uno está, pues, Eso. tiene que seguir. En Venezuela le siendo decimos la hora del burro. La hora del próspero. La burro. hora del burro. Estamos en este momento en la hora del burro, pero siempre se puede más. Entonces vamos a ir a meternos un heladito y después buscar cómo disfrutar la tarde aquí alrededor de un volcán. Wow, qué poético. Se escuchó bonito, ¿verdad? Sí, sí, excelente. Se escuchó maravilloso. Sí, es impresionante todo el mercadeo alrededor de los volcanes. No, todo Absolutamente tiene- todos los locales, todo tiene nombre de Todo volcán. tiene un volcán, o sea, si usted aquí pone una cafetería, es cafetería El Volcán, Volcano Stick House. Todo, pizza El Volcán, Colono Volcán. todo. Construye tu propio volcán aquí en la ferretería, ese es el eslogan. ¡Prostíbulo! Los prostíbulos también. En forma de volcán. Volcán invertido. Déjalo ahí, mejor. Muchachos, nos vamos del carro y quiero mostrarles cómo poco a poco el volcán Arenal se ha ido descubriendo. Como saben, el volcán es súper difícil verlo completamente despejado, por no decir casi imposible según la época del año. Como les expliqué, hay que despertar muy temprano en la mañana o ya en la noche se despeja en la madrugada. Pero lógicamente al estar oscuro no ves el verdadero y apoteósico resplandor del volcán Arenal. Sin embargo, cada vez se ve más ese cono perfecto que termina echando una pequeña humareda allá arriba. Seguimos con lo de la gente que vive al lado de un volcán. Y para cosas exóticas justo al lado del volcán Arenal, es la primera vez que veo comida callejera real en Costa Rica. ¿Saben que la comida callejera acá está prohibida? Yo no sé qué tan legal sea que este puesto esté aquí, pero están vendiendo comida callejera y aprovechando bien esta temporada alta, el Spring Break de los Estados Unidos, que llena de turistas a la nación costarricense, y montaron allí su puestico de pinchos. Bravo. Gracias. Para que hablen botadas, si no le van a... Está calentito. Le echan salsa barbecue mezclada con chile picante y está que arde. Quedé, muchachos, bien ardido. Aprovechando, pasamos por acá por una heladería que se llama Gelatoland. Y bueno, heladito. Este helado de Oreo sabe muy raro, sabe como a cotufa caramelada, como a palomitas acarameladas. No sabe en lo absoluto a Oreo, está muy raro. Igual está muy rico, pero está muy extraño el sabor, principalmente por eso que les digo. De verdad sabe a cotufas acarameladas. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Perdí el control un segundo. Esto es como los plátanos, que usted los descuida un segundo y se queman. Me va a matar mi madre. ¡Ay! ¿Había visto usted esta técnica de volteo de carne, Cobán? La verdad no, me estás enseñando a hacer parrilla. Se nos está saliendo de control, tuvimos que recurrir al agua, amigos. Manguerazo. Esto está como su tío, el que se acaba de divorciar, demasiado caliente. Para contrataciones al maestro parrillero Christopher Araya, Ahí nada más, me escriben al canal y lo que necesiten. número telefónico. A domicilio. A domicilio, a bodas. 8787 Araya Blog. Les juro que hay cosas surreales y mi vida después. Ya estoy de vuelta en la casa de Araya. Como les comentamos a principios del video, literalmente yo me estoy quedando en su casa desde anoche. Yo llegué a dormir en su casa luego de terminar el video de ayer. Y de ahí también deriva un poco el título de este video. ¿Cómo es vivir junto a uno de los volcanes activos más importantes del mundo? Pero como toda buena casa tica, como toda buena casa costarricense, la casa de Araya no es la excepción. Y vamos a pasar esta última noche acá con una celebración bastante bonita, la cual agradezco en supremacía, que es obviamente un asadito, una parrillita, una carne asada, una carne a la parrilla. Dios mío, Costa Rica, qué nivel de gentileza y qué bonito que todos vayamos a poder compartir antes de mañana regresar a la capital. Junto con esto se vienen muy buenas noticias para este año, sin embargo, vamos a cenar. Ese no fue el primero, güey.
Como muchos saben, una de las bebidas alcohólicas insignes de acá de la República de Costa Rica es el cacique. Y hoy nos están dando a probar esto en la cena, que es cacique ligado sandía. Es decir, un cacique con sabor a patilla. Dato curioso a mí, no me gusta la patilla. Y el cacique no es como que sea un santo de mi devoción. Me parece un licor un tanto peligroso. Pero a diferencia del cacique normal, este solo cuenta con un 10% de porcentaje de alcohol. El cacique normal tiene un 40%, así que es cacique bastante diluido, pero peligroso de igual forma. Vamos a brindar por Daniel que nos acompaña la noche de hoy. Tengo miedo, muchachos. Bueno, salud. Y así llega a su fin este día por la fortuna. Aún no es la medianoche, así que seguimos en este día, pero ya es momento de acostarse a dormir. Aparte, mañana hay que despertar a eso de las 5:30, 6 de la mañana, porque hay que salir bien tempranito de regreso a San José. Así que nos vemos en un par de horas. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y ya llegamos nuevamente a San José luego de haber pasado todo el día de ayer en el cantón de San Carlos, dando algunas vueltas por la fortuna y bueno, obviamente Araya Vlogs, el magnánimo, recibiéndome tanto a mí como al gordo para poder conocer un poco más de cómo se vive allá, cuál es la cultura, cuál es la forma de vivir justo tan cerca de un volcán. Ya estoy de vuelta aquí preparándome para un nuevo viaje, para una nueva excursión, para una nueva aventura. Pero como todavía ese video no lo he subido, aunque si lo ves dentro de unos días seguramente ya lo haya hecho, te dejo por si acaso un videito recomendado por acá para que te lo vaciles y nunca te salgas de este canal. Además, si quieres continuar, hacerle seguimiento a todas las aventuras en Costa Rica, lo único que tienes que hacer es suscribirte en este botoncito de acá y así estarás al tanto de todo lo que pase. Y si quieres asegurarte, solo activa la campanita. Muchachos, espero sus comentarios, sus opiniones, sus recomendaciones de estos viajes que se vienen. Les doy un besito y los tapo por acá.